Dedicación. Dedico este libro a mi Señor y Salvador, Jesucristo, quien me ha enseñado, bendecido, animado, llamado todo el tiempo. Prólogo. La brujería es definida en el diccionario Webster como el poder o práctica de brujas, magia negra, hechicería. Una bruja es definida como una mujer que supuestamente tiene poderes sobrenaturales por un pacto con el diablo o los espíritus malignos. A un hombre con tal poder se le llama brujo. A menudo, la gente tiene conceptos falsos que la brujería se relaciona a personas que ponen cosas en su comida. Pero ese no es siempre el caso. Existen muchas formas de brujería. En algunos casos se invoca a demonios del infierno y se les despacha a las iglesias o a individuos para causar envidia, contienda y confusión. Los espíritus de engaño, quienes causan creencias u opiniones falsas, para desviar, engañar o trampear, son una herramienta fuerte usada en la brujería. En mis 15 años de ministerio, he encontrado que un espíritu de engaño puede destruir un matrimonio. Por ejemplo, este causará sospecha y acusaciones falsas hechas entre los cónyuges. En la iglesia, las divisiones entre pastores y miembros pueden resultar cuando este espíritu es desatado para atacar al pastor. Muchos pastores han sido heridos, engañados, maltratados y como resultado sus iglesias se han dividido. Otra forma de brujería consiste en hablar palabras malvadas contra alguien. Las palabras tienen vida y cuando las palabras malvadas son habladas en contra de alguien pueden causar un efecto negativo si esa persona no está en oración y ayuno. Los demonios tomarán esas palabras y lanzarán un ataque. Otra forma de brujería es el orar, contrario a la voluntad de Dios, por una persona o su negocio. Dios no recibe oraciones negativas, pero Satanás sí. Una persona puede estar orando por un negocio nuevo, y otra persona está orando para que no se logre. Yo creo que es por eso que la Escritura dice, pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:2.3 Es bueno guardar en secreto las cosas que el Señor nos revela hasta que éstas son manifestadas en lo natural, para evitar que otros ataquen la voluntad y propósito de Dios en nuestra vida. El Señor me enseñó en una visión, que un grupo de hombres celosos estaba invocando y haciendo brujería contra un artista muy bien conocido. Vi espíritus que eran enviados para atacarlo. Traté de comunicarme con él a través de uno de sus hermanos, un peinador y una bailarina, pero él nunca me respondió. Hablé con sus empleados y les dije lo que Dios me había dicho. Traté de advertirle pero él no hizo caso. Poco después, empecé a ver en el noticiero en la televisión que toda clase de confusión, contienda y percances vinieron en contra de él y sus acompañantes. Él cayó del número 1 en los carteles a ser borrado de los carteles. Yo quería orar con él para destruir las obras de las tinieblas. Así que en lugar de orar por el artista, oré por su peinador, y él recibió la oración y hasta la fecha ha sido enormemente bendecido. De hecho, él está escribiendo un libro acerca de este testimonio. Recientemente, estaba ministrando en una casa de varones en Oakland, orando con sus hermanos y haciendo liberación. Los hermanos estaban mejorando progresivamente en el Señor, hasta que un hombre nuevo se mudó a esa casa. Discerní un espíritu oculto en sus ojos. Desde el momento en que él entró a la casa, confusión, envidia y contienda empezaron a surgir diariamente. Yo me acerqué al hombre y oré para que la ceguera, pesadez y vicios fueran destruidos en su vida y le pedí a Dios que le revelara su corazón. Él entonces confesó al asistente de pastor que había sido un mago. Un hombre o mujer mago o hechicero, que está familiarizado con los secretos del mundo invisible, o tiene un conocimiento íntimo de adivinación. Definición de Pictorial Bible Dictionary. Él admitió que invocaba, pero no quería arrepentirse de sus obras malvadas. Sin él saberlo, yo también estaba orando en contra la magia negra, y al hacerlo, él empezó a quejarse a los consejeros y decirles que se marcharía de la casa. Finalmente, él se marchó y ahora las cosas están mejorando lentamente. La oración los echará fuera o los guiará al arrepentimiento. Recuerde que la gente que practica la brujería siguen siendo almas por las que Jesús murió y dio su vida por ellos. Dios les ama y quiere salvarlos también. En este libro, no menciono nombres a propósito con el fin de proteger sus vidas privadas y las identidades de las personas involucradas. Dios es mi testigo de que todo lo que relato aquí es cierto. Como un ministro ordenado por 15 años,
Mi ministerio actual es ir a las diferentes iglesias, guiada por el Señor, para orar por la obra de Dios en ese lugar, luchando en contra de las obras del diablo. Me encanta ver a la gente liberada. Dios me ha dado también amor por el ayuno y la oración. Es mi deseo animar a la gente porque yo cometí muchos errores al empezar mi vida cristiana y tuve que buscar a Dios diligentemente para recibir mi liberación personal. Esto es una batalla continua. Si usted comete un error o falta, arrepiéntase y busque a Dios para su sanidad y liberación porque Él le perdonará y levantará. A la gente le gusta condenar, pero Dios perdona. Yo creo que tener un corazón puro significa ser honesto con uno mismo y es muy importante ser honesto con Dios si quiere ser un guerrero victorioso. Dios me dio la tarea de escribir este libro para alumbrar el entendimiento de la Iglesia sobre la brujería, para que el cuerpo de Cristo no tenga que continuar padeciendo más estos ataques. Tenemos el poder a través de Cristo Jesús para destruir estas obras y detenerlas. Si uno puede hacer correr a 1000, y 2 a 10.000, piense lo que todo el cuerpo de Cristo puede hacer. Es tiempo que la Iglesia deje de perecer por falta de conocimiento. Es tiempo también para que aquellos a quienes Dios ya ha revelado este conocimiento, salgan al frente y lo proclamen todo, para así bendecimos y fortalecernos unos a otros. Recuerde, Iglesia, todos somos uno en Cristo Jesús, así que amémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, luchemos unos por los otros, no unos en contra de otros, con ayuno y oración y dando gloria a Dios en todo tiempo. Amén. 1. Oración y ayuno. Cuando fui salva, la hermana responsable de llevarme al Señor, me aconsejó que hiciera un ayuno de 3 días y 3 noches, con abstinencia de agua y comida. Yo pensé, voy a morir. Puesto que no tenía experiencia previa con el Señor ni con el ayuno, tuve que hacer la pregunta, ¿moriré? Durante ese tiempo tuve un trabajo muy extenuante, manejando un elevador de carga y levantando materiales muy pesados, así que le pregunté a la hermana si esto haría más difícil para mí el ayuno. Ella me contestó que el Señor me ayudaría. Seguí adelante con el ayuno y esto fue la cosa más difícil que jamás haya hecho, pero el Señor me ayudó a salir adelante. Poco después, ella me dijo que necesitaba unirme a una iglesia. Entonces, ella me llevó a una iglesia. En el servicio había un profeta. Recuerde que el ayuno así como los profetas y el Espíritu Santo eran cosas totalmente nuevas para mí, habiendo sido una persona del mundo con un pasado de drogas y alcohol. El profeta no me conocía, pero de repente me llamó diciendo, el Señor quiere que hagas un ayuno de 3 días. Obviamente, yo no quería oír eso, así que respondí, acabo de salir de un ayuno la semana pasada. Él me contestó, el Señor dice que hagas un ayuno de 3 días, así que haz otro ayuno. Llena del temor del Señor y emocionada acerca del cambio de mi vida del odio a la felicidad, y de los vicios a la libertad, enseguida me puse de acuerdo con él. Hice otro ayuno de 3 días y 3 noches, totalmente seco sin comida y sin agua. Estaba realmente sorprendida de que este ayuno fue considerablemente más fácil que el primero. Y me di cuenta de que es más fácil orar durante el ayuno. Dije, esta vez el ayuno y oración han sido verdaderamente gratos, Señor. Vaya a hacer ayuno de 3 días cada mes, solo para darte gracias por salvarme. El mes siguiente llegó e hice mi ayuno de 3 días. En medio de mi oración, una voz bonita, apacible me habló y me dijo que ayunara 3 días a la semana. Así lo hice por cerca de un año. Luego, después de un año, una voz me habló diciéndome, ahora, haz un ayuno de 40 días y 40 noches. Yo respondí, Señor, si eres tú, por favor arregla las cosas para que no tenga que comunicarme con mis compañeros de trabajo mientras estoy en este ayuno. Ponme en un lugar nuevo con gente que no conozco. Y él lo hizo. La siguiente semana fui trasladada a otro edificio por 90 días, colgando tiras de cartón y haciendo inventario. Era un trabajo fácil y ligero. Signo de exclamación abierta o, cuánto me alegré. Hice el ayuno de 40 días y 40 noches tomando solamente agua, nada más que agua. Y el Señor me ayudó y me sacó adelante. El orar fue maravilloso, sentía un gran gozo. Parecía que mi alma quería saltar fuera de mi cuerpo y anhelaba estar a solas con Jesús. Estoy testificando acerca de esta serie de ayunos porque cuanto más ayunaba, más Dios empezó a enseñarme cosas acerca de mí que no me gustaban.
cosas como enojo, resentimiento y amargura. Cuanto más ayunaba, más empezaba a ver la verdadera Ruthie. Signo de exclamación abierta. No era agradable a la vista. Hablé con algunos cristianos sobre esto y les pregunté qué debería hacer. Ellos trataron de hacerme pensar que todo esto estaba en mi imaginación. Esta respuesta me enojó mucho. Les afirmé que esto no tenía nada que ver con mi mente. Así que empecé a buscar al Señor diligentemente. Señor, ¿cómo puedo deshacerme de estas cosas? No quiero ser así. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7 2.15-18. Después de 4 años y medio ayunando y llorando por la respuesta, noté que la unción sobre mí empezó a crecer más fuerte y más fuerte. En 2 Corintios 1:21, encontramos que los cristianos son ungidos por Dios con su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se estaba haciendo más fuerte en mi vida. Cuando oraba por la gente, ellos sanaban. Los milagros sucedían en las vidas de esas personas. Pero yo todavía tenía esas cosas feas en mi carne, el enojo, resentimiento y amargura. Más tarde encontré un libro titulado Cerdos en la sala, Piscine de Parlor, por Frankeida Maemon, el cual abrió mis ojos. Dije, Señor, esta es mi respuesta. En este libro, los autores explican que los demonios vienen en grupos. Por ejemplo, el odio, amargura y enojo pertenecen a un grupo. La lascivia y los espíritus de perversión pertenecen a otro grupo separado. Llegué a la conclusión que si usted está manifestando una de estas personalidades demoníacas, entonces las otras en ese grupo probablemente están presentes también. Empecé a buscar a Dios para recibir revelación de conocimiento sobre un sistema para echar a estos espíritus fuera de mí. Al continuar en ayuno y oración, el Señor me dirigió a renunciarles, a maldecir la raíz, a desarraigarlos y a ordenarles que se fueran y que regresaran a los suyos, en el nombre de Jesús. Cada vez que ayunaba, echaba fuera de mi carne algún grupo en el poder de Cristo. Y empecé a sentirme más ligera, más llena de luz, más libre. Noté que estaba empezando a disfrutar del ayuno. Señor, esto es bueno. Oré. El ayuno se volvió aún más fácil con el correr del tiempo, y mi lengua celestial empezó a fluir en un gemir e intercesión profunda. Gemir en oración es un dolor intenso y pura agonía parecido a los padecimientos de una mujer durante el parto. Jesús me mostró que ese profundo gemir tiene el efecto de una bomba nuclear sobre el diablo, mientras que la intercesión es como dispararle balas. De todos modos, mi ayuno estaba teniendo un efecto tremendo. Empecé a darme cuenta que somos como árboles de justicia plantados cerca de los ríos de aguas, y que el enojo, la envidia, y cosas por el estilo, eran ramas secas que necesitan ser podadas del árbol. Cuanto más permitía que el Espíritu de Dios me podara, Cristo venía más a mí y empezaba a actuar en esas áreas. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Juan 15 2.2. Cuando salió de mí el enojo, vino la paz. Cuando salió la envidia, vino el amor. Me volví más fructífera. Cuanto más venía Cristo a mí, más moría mi carne. Entonces, se hizo más fácil el ser obediente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Quiero enfatizar que el ayuno y la oración producen sumisión junto con fortaleza. La combinación de ambos, el ayuno y la oración, revelan la verdadera condición del corazón, lo cual es bueno y necesario. Es bueno porque esto permite a los individuos ver cuáles espíritus pueden estar obrando en contra de ellos y a través de ellos. Y es necesario porque estos espíritus necesitan marcharse de nosotros, si realmente queremos ser usados poderosamente por Dios. Si no, Satanás usará estas debilidades en contra de nosotros en el momento más débil, y nos convertiremos en nuestro peor enemigo. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Esta escritura nos ordena que no demos lugar al diablo en nuestras vidas ni que ponga un solo pie dentro de nuestra alma.
Si nos damos cuenta de que estos espíritus malignos están obrando en contra de nosotros, es nuestra responsabilidad tomar autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús y deshacernos de ellos a través del ayuno y la oración. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura. 1 Corintios 5 2.67. La Biblia nos da muchos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamentos para continuar ilustrando este punto. Tenemos como ejemplo de este punto la destrucción de Sansón, uno de los hombres más fuertes en la Biblia. La lascivia incontrolable de Sansón por Dalila le hizo traicionar al Señor y revelarle el secreto de la fuente de su fuerza. ¿Qué vida diferente hubiera tenido Sansón si hubiera vivido una vida consagrada de ayuno y oración? En el Nuevo Testamento, Pedro mintió y negó a Cristo 3 veces después del arresto de Cristo, cuando solo unas horas antes, él había jurado en Mateo 26 2.33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió en el siguiente versículo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. La Escritura nos dice que Pedro lloró amargamente después de cometer su error. Él ignoraba que tenía una debilidad o imperfección en su carácter. Pero el Señor sabía que estaba ahí y Él sabe también lo que tenemos adentro de nosotros. El ayuno y la oración revelarán estas debilidades en nosotros y nos ayudarán a deshacernos de ellas. No puedo decir lo suficiente acerca del ayuno y la oración, y su importancia en la vida cristiana. El ayuno y la oración me guiaron en momentos de dificultades muy serias en mi vida. El ayuno hizo más fácil mi camino por las aflicciones, así como poder glorificar a Dios en las aflicciones. Recuerde, Cristo en nosotros, es nuestra esperanza de gloria, Colosenses 1:27. El ayuno y la oración me ayudaron a enfrentar los poderes de las tinieblas en mi vida. A través de estos capítulos, usted verá cómo el ayuno y la oración desempeñan un papel muy importante para vencer las batallas. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros, y estando de pie, confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Nehemías 9:2.13. Cuando leí esto, oré y le pedí a Dios que me diera amor por el ayuno. Hasta este día, casi 23 años después, sigo teniendo amor por el ayuno. 2. Confrontaciones con las tinieblas. Durante el primer año de mi salvación, tuve confrontaciones con las tinieblas en 4 ocasiones. La primera vez ocurrió poco tiempo después de que fui salva. Con frecuencia llamaba por teléfono a mi hermana, quien trabajaba en una licorería. Le preguntaba si su jefe estaba o no en la tienda. Cada vez que ella decía no, yo corría a la tienda y pasaba folletos y le decía a la gente cómo Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esta era la única escritura que sabía en ese tiempo. También, les decía cómo los cigarros y el licor destruían sus almas. Nunca tuve ningún problema con la gente, excepto en una ocasión. Un día, un joven entró a la tienda y empezó a contradecirme. Yo me acerqué a él con mi Biblia abierta y le mostré el pasaje bíblico en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al acercarme a él aproximadamente unos 3 pies, miré a sus ojos y vi cabezas de serpiente saliendo de las pupilas de sus ojos. Parecían como gusanos que se arrastraban por su cara. Grité, «Él es el diablo». Él contestó con una voz extraña, «Yo soy el dulce Satanás». Después, montó su bicicleta y se marchó. Me di vuelta para ver a la gente y les pregunté signo de interrogación abierta. ¿Vieron sus ojos? Ellos contestaron, no, pero oyeron lo que él dijo. No me sorprendió ver que todos tenían una mirada extraña y confusa. Yo creo que el Señor me dejó ver esto para protegerme de acercarme mucho a ese joven, porque yo tenía solo un mes en el Señor. Siendo nueva en la iglesia, pensé que estas cosas siempre sucedían. Después de compartir el incidente con otros miembros de mi iglesia. Oh, qué error cometí. Después de compartir esto con ellos, tenían miedo de darme la mano para saludarme o de acercarse a mí. Llegaba a casa y lloraba, diciendo, Señor, yo creía que esta gente debía estar llena de amor.
Después de ser rechazada por los miembros de la iglesia por un periodo de tiempo, decidí dejar esa iglesia y regresar al mundo. Le dije al Señor mi decisión, y Él me ordenó quedarme en Cristo. Y le contesté, muy bien. Tuve otra confrontación después de aproximadamente 6 meses de ser salva. La pastora me pidió que si podía recibir a una mujer en mi casa porque ella no tenía ningún lugar donde vivir. Todavía muy emocionada acerca de mi propia salvación, enseguida le respondí, sí. Pensé que esto era una acción cristiana normal. Durante el tiempo que esta persona vivió conmigo, el Señor me vio ayunar una y otra vez y a orar por horas. Al principio no entendía, simplemente obedecía. Durante el tiempo que ella estuvo allí, un demonio empezó a atacar a mi hijo. Él despertó una noche llorando, y una voz salió a través de él, mientras lloraba. Yo pensé, es imposible llorar y hablar a la vez. Enseguida me vino el pensamiento que debería agarrar a mi hijo, miré directamente a sus ojos y dije, Satanás, el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús. Sal fuera de él, diablo. Cuando lo hice, el demonio dijo, muy bien. Entonces, mi hijo se calmó y se volvió apacible. Mi hijo tenía 3 años en aquel entonces. Después de un tiempo, la mujer me confesó que ella era adoradora de Satanás y cuando se marchó de mi casa se fue a San Francisco a unirse a la iglesia de Satanás. Al marcharse, se llevó muchas de mis cosas. Para decirlo claramente, me robó. De todos modos, a causa del ayuno y la oración que hice durante las 3 semanas que ella estuvo en mi casa, Satanás no pudo destruirme a través de ella. Le dije a mi pastor acerca de ella y respondió, yo sabía que algo no estaba bien con ella. Es por eso que no la llevé a mi casa. Yo pensé, muchas gracias. Ahora no le echo la culpa a la pastora, porque ella era nueva en el pastorado en ese tiempo. La tercera confrontación con las tinieblas empezó cuando un hombre me llamó, diciendo que él tenía una póliza de seguro de mi madre sin cobrarse, quien había muerto 3 años antes. Fui a su oficina a ver la póliza. Este hombre tenía una apariencia espantosa. La mitad de su cara estaba desfigurada. Él tenía un solo ojo, el cual era rojo, frío y penetrante. Entré y él cerró la puerta y empecé a examinar la póliza. Cuando la miré, noté que habían escrito mal el nombre de mi madre. Entonces, una voz me habló diciendo, sal de ahí enseguida. No podía abrir la puerta, estaba con cerrojo. Me di vuelta y dije, no estoy interesada en esa póliza. Abra esta puerta y déjenme salir. Él titubeó. Yo empecé a decir, en el nombre de Jesús, abra esta puerta. Repelí esto 3 veces, y a la tercera vez él abrió la puerta. Yo salí dando gracias al Señor. Esta fue otra vez que Satanás fracasó en su plan. No sé qué plan tenía este hombre para mí, pero de seguro no era algo bueno. La cuarta confrontación fue tan extraña como las otras. Siempre me gustó pasar folletos y testificar a la gente. Un día, mientras pasaba folletos, empecé a testificar a un anciano. Él me dijo que en realidad no tenía tiempo en ese momento. Pero, si yo estaba dispuesta a ir a su casa y compartir algunas escrituras con él las leería conmigo y posiblemente también iría a mi iglesia. Él dijo que conocía al Señor pero que no asistía a la iglesia en ese tiempo. Joven y tonta, fui a su casa. Pensando con gozo que esto resultaría en otra alma ganada de vuelta para el Señor, estaba muy entusiasmada de ir a reunirme con este hombre. Tenía mis escrituras y mis folletos. Había orado antes de salir de casa. Realmente estaba preparada. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Efesios 6:11. Cuando llegué, él tenía puesta una túnica blanca, y me invitó a pasar a la sala. Noté en el suelo un círculo dibujado con una estrella y 5 puntos, y una vela prendida en cada uno de los puntos. Realmente no sabía su significado, por lo tanto, pensé que era algo inofensivo. Me senté en el sofá y noté una mesa a mi derecha llena de dinero. De hecho, había varios montones de dinero en la mesa. Aún con todo ese dinero tendido en la mesa, mi único interés estaba en el alma que vendría al Señor. Abrí mi Biblia y dije, vamos, tengo mis escrituras. Oremos y leamos la palabra. Él me pidió que entrara dentro del círculo con él para que pudiera ser su primera esposa.
Él dijo que su señor le había dicho que yo estaba supuesta a ser su primera esposa y que esa era una posición de honor. Él tendría muchas esposas y yo debería ser la número 1. Yo le dije, ¿está usted fuera de su juicio? Luego le dije que no estaba buscando esposo, pero que aunque así fuera, seguramente no sería él. Me ofreció el dinero que estaba en la mesa, pero yo le dije que no estaba interesada en su dinero. Mi corazón seguía firme en orar y leer las escrituras como inicialmente habíamos acordado. Así que, dije otra vez, vamos a orar y a leer las escrituras. Pero él continuó insistiendo que entrara dentro del círculo. Me vino a la mente que esto era otra trampa. Más tarde, una ex bruja me dijo que ese era un círculo satánico. Tomé mi Biblia y me dirigí hacia la puerta. La puerta no tenía perilla y estaba cerrada. En ese momento empecé a proclamar el maravilloso nombre de Jesús y a ordenar al hombre que abriera la puerta. Requirió 10 minutos reprendiendo al diablo en él y proclamando el nombre de Jesús, hasta que finalmente abrió la puerta. Salí de ahí sintiendo un tremendo alivio. Yo sé que Satanás intentó dañarme espiritual y físicamente, pero su plan fracasó. En mi infancia espiritual tuve mucho celo y poca sabiduría, pero el Señor siempre estaba presente para liberarme de mis aflicciones. Después, la escritura en Santiago 1:2.5 vino a mi mente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Inmediatamente empecé a orar, Señor, dame sabiduría. Durante ese tiempo no tuve a nadie que me aconsejara, excepto una persona que realmente no entendía estos misterios. Los miembros de la iglesia me seguían evadiendo a causa de mi primera confrontación. Yo estaba sola. Pero esto me enseñó a apoyarme en Jesús solamente. Y ahora, después de 23 años, sigo dependiendo solo en Él. Yo confío en el Señor para guía y dirección, así como para darme instrucciones en diferentes situaciones. Créame, no puede equivocarse cuando se apoya en Jesús. Ahora comprendo por qué durante mi nuevo nacimiento espiritual recibí instrucciones de ayunar 3 días y 3 noches y luego, ayuno tras ayuno, tras ayuno. El Señor sabía que Satanás tenía trampas muy peligrosas para mí. Tenía que ser obediente y no dudar del Señor, porque Él lo sabe todo. Tanto ayuno y oración me dio la unción para hacer retroceder al diablo, porque cada uno de sus planes fracasaron. Todas estas confrontaciones ocurrieron durante el primer año de mi salvación. Aprendí que es sumamente importante concentrarnos en Jesús y guardarse de las distracciones. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:2.5. Realmente hubiera sido muy bueno el haber tenido esta escritura fluyendo en mi corazón antes de la cuarta confrontación. Poco sabía yo de que todas estas circunstancias estaban sucediendo para prepararme para la guerra de intercesión en contra de las brujas, los hechiceros y los poderes de las tinieblas. Mucha gente sigue ignorando la existencia de esas personalidades diabólicas. Ellos piensan que las brujas y los hechiceros son ficticios, y pertenecen solo en los cuentos para niños. Pero en realidad hay personas hoy en día que practican la brujería. Estas personas aparecen normales, pero son parte de un movimiento preparado para infiltrar y debilitar el poder de la iglesia. Descubrí que ellos son enviados a escuelas para aprender cómo danzar y orar como nosotros. Ellos nos imitan tan bien que pueden engañar a todos menos a los que tienen discernimiento. Como cristianos, necesitamos orar por discernimiento para poder ver a esta gente malvada y destruir sus obras antes de que ellos hagan estragos en nuestras vidas. En 1 Corintios 12:2.7-10, encontramos que entre los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes está el don de discernimiento de espíritus. En 1 Juan 4:2.1-3, se nos advierte que no debemos creer a todos los espíritus, sino que debemos probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. En el siguiente capítulo aprenderemos cómo destruir las obras de las tinieblas. 3.
Entrando en la batalla después de 5 años de haber caminado con el Señor, había crecido un poco, ganado un poco de sabiduría, y cometido muchos errores. De todos modos, el Señor me bendijo para poder corregir los errores. Conocí a una mujer que me pidió ser su madre en el Señor. Le dije que la ayudaría en todo lo que pudiera. Así que la recibí como amiga, oré y ayuné con ella muchas veces por un periodo de 2 años. Durante esos 2 años muchas cosas extrañas me ocurrieron. Por ejemplo, yo estaba trabajando en el muelle cargando materiales a una camioneta cuando un elevador de carga, que era llevado de un lado a otro, casi me golpeó. El elevador de carga pasó cerca de mí 4 veces, y cada vez, el chofer perdía el control y casi me golpeaba. Le pregunté, ¿qué te pasa? Él me respondió, no sé. El elevador pierde control siempre que pasa cerca de ti. Lo hace solo. Pude ver que él se estaba enojando un poco, así que salí rápidamente a orar. Estaba percibiendo al diablo. Otro día, estaba cargando una plataforma con materiales en el mismo muelle. Me detuve por 1 minuto para descansar. Mientras estaba parada ahí, una fuerza poderosa me empujó hacia atrás y empecé a caer. No había nada para agarrarme. Si hubiera caído de cabeza en el cemento en el suelo. Pero aparentemente los ángeles me empujaron hacia adelante. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91 2.11-12. Un compañero de trabajo fue testigo del incidente. Él, naturalmente, estaba muy perplejo, pero como no era salvo, no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces le conté el incidente del elevador de carga, lo cual aumentó su confusión. En otras ocasiones, estaba manejando y de repente los autos del carril opuesto empezaban a perder control. Los carros perdían control como intentando pegarme de frente. Yo clamaba por el nombre de Jesús y enseguida ellos giraban justo a tiempo. Iba caminando y me quedaba sin aliento y mi corazón empezaba a palpitar. Yo tenía un corazón sano, así que no había ninguna razón para que esto sucediera. Empecé a buscar al Señor acerca de lo que me estaba pasando y Él me enseñó en un sueño la amiga con la que oré por 2 años. Ella estaba parada sobre mi cama vestida de negro. Luego, en otro sueño, estaba caminando con ella y yo caí apretando mi pecho. De nuevo, ella estaba vestida de negro. El Señor me reveló que ella participaba en la brujería y estaba tratando de matarme. Fue entonces que la confronté acerca de estos sueños. Yo esperaba que ella lo negaría, pero confesó. Y me dijo que ya que yo amaba tanto a Jesús no debería mortificarme e irme a casa con él. Ella quería que mi unción cayera sobre ella. De inmediato rompí nuestra amistad esperando que esos episodios terminarían, pero no fue así. La presencia diabólica venía a mi alrededor cuando trataba de dormir y cuando oraba. Estaba siendo atacada constantemente. Discerní que esto provenía de ella. Así que empecé a orar contra los poderes de la brujería y sus obras. Periódicamente, la presencia diabólica se retiraba por un tiempo y luego regresaba. Me fue revelado que ella estaba ayunando para acrecentar más todavía sus poderes. Por consiguiente, ayuné por 3 días y oré constantemente, sin permitir que su nombre saliera de mi boca, sino solamente rompiendo los poderes de la brujería que venían contra mí. Y cesó. Ella le dijo a su pastor que yo estaba diciendo oraciones malignas en contra de ella. Su pastor me preguntó sobre su acusación. Yo le dije al pastor que no decía oraciones malignas en contra de nadie, sino que solamente rompía los poderes de la brujería en el nombre de Jesús. Le dije, si le están pasando cosas malas es porque sus propias obras malvadas se han vuelto en contra de ella. Después, cada vez que ayunaba, oraba y le pedía a Dios que bendeciera y fortaleciera el discernimiento de espíritus en mi vida. La siguiente escritura vino a mi mente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Mateo 6 2.22-23. Ahora, basada en esta escritura, cuando me encuentro y hablo con otros, hago contacto directo con sus ojos. A lo largo del tiempo Dios me ha bendecido con el don de discernimiento, con la habilidad de ver, oír,
sentir y oler la presencia demoníaca y sus actividades. Otro incidente ocurrió cuando conocí a una dama que había sido adoradora del diablo, una sumo sacerdotisa, quien había nacido de nuevo, lavada en la sangre y llena del Espíritu Santo. Ella me contó que hacía 6 meses que había tenido una operación. Me dijo que la herida no sanaba porque en el hospital una enfermera bruja estuvo con ella haciendo invocaciones. Cuando hablé con ella por el teléfono, le dije que pusiera su mano derecha en la herida y orara. Oré en el nombre de Jesús y ordené que los poderes de la brujería se rompieran y fueran destruidos. Luego le pedí a Jesús que desatara sanidad sobre esa herida. 2 meses después hablé con ella, y me dijo que la herida había cerrado y que había sanado maravillosamente. Poco después, una gran presencia diabólica rodeó mi casa y diariamente tenía terribles dolores de cabeza. Hablé con varios ministros para averiguar lo que estaba pasando. Los ministros son realmente astutos en evadir una situación cuando así lo desean. Ellos sugirieron que todo eso estaba en mi mente. Pero yo los perdoné. Un ministro me dijo que no existía poder tan fuerte. Un día, él vino a mi casa a orar por mí y fue atacado con uno de los dolores de cabeza más fuertes que jamás había padecido antes. El dolor parecía como si una prensa de tornillo estuviera apretando su cabeza. Él me dijo, nunca he visto algo semejante, y rápidamente se marchó. Llamé a mi primo, que es pastor en el sur de California, y él me dijo que este ataque era el resultado por haber orado por la sanidad de la ex bruja. Él me dijo que simplemente continuara ayunando y orando. Un día, estaba en una iglesia en el área de Danville/Dublin en California. Mientras estaba orando en el altar, el pastor empezó a ministrarme diciendo, hermana, hay una multitud de demonios alrededor de tu casa. Ellos están ahí para destruirte, pero Dios no lo permitirá. Él te librará. Dios tiene una gran obra para ti en el área de combatir los poderes de las tinieblas. El ministro no me conocía, ni sabía por lo que yo estaba pasando. Así que fue una palabra de parte del Señor, y fue de gran aliento para mí. Continué buscando al Señor, y mientras ayunaba y oraba el Señor me dio instrucciones de que grabara todas mis sesiones de oración en audiocasetes. Así lo hice, y dejé la cinta corriendo 24 horas al día. Continué orando y los dolores de cabeza se marcharon y las fuerzas malignas también desaparecieron. Las oraciones que Dios me había dado eran para destruir las obras de la brujería, paralizar las invocaciones y los espíritus malignos orando en mi lengua celestial, para romper toda clase de hechizos. También oré para que los espíritus demoníacos se confundieran, en el nombre de Jesús. Estaba solo en esta batalla. Busqué a alguien para que orara conmigo pero nadie vino. Sin embargo, es posible que si alguien me hubiera ayudado a orar, esto hubiera estropeado las instrucciones del Señor o quizás me hubiera apoyado demasiado en esa persona. Solo Dios sabe. Dios sabe por qué caminé sola durante esta batalla. Claro, Jesús ganó la batalla y yo aprendí cómo luchar en contra de la brujería. En otra ocasión, cuando iba manejando por una calle en mi ciudad, pasé por una iglesia. El Señor me dijo que entrara a esa iglesia, porque su ministerio había estado bajo un ataque severo de brujería. Visité la iglesia para hablar con el pastor. Le dije por qué Dios me había enviado y le hablé sobre la brujería que estaba sobre su iglesia. Él estuvo de acuerdo y me recibió para orar. Fui a la iglesia y empecé a interceder con ayuno y oración, usando el conocimiento que Dios me había dado. Como resultado, el Espíritu de Dios empezó a fluir, el pastor recibió una gran unción y la iglesia empezó a crecer. Justo cuando pensábamos que todo estaba bien, más brujas y hechiceros empezaron a venir a la iglesia. Un domingo por la mañana, al entrar a la iglesia sentí el estómago revuelto y después empecé a sudar. Salí y el Señor me dio instrucciones que ayunara por 21 días. Al día siguiente llamé al pastor y le dije que estaría en mi casa ayunando y haciendo guerra espiritual por 21 días porque las brujas ya habían traído refuerzos. El pastor estuvo de acuerdo. Él me dijo que después de predicar se sentía muy agotado. Esto significaba que el poder maligno se había vuelto más fuerte. También me comentó que todas las noches dormía 12 horas y aún tenía que luchar para levantarse. Le pedí que no le dijera a nadie dónde yo estaba, ni lo que estaba haciendo. Quería que las brujas y los hechiceros creyeran que me habían hecho correr. Mientras oraba en casa,
El Señor me dio visiones y me instruyó cómo orar para hablarle a las fuerzas demoníacas que estaban realizando las obras de la brujería en contra del pastor y de la iglesia. Oré de la siguiente manera: demonios de brujería, maldiciones y hechizos, en el nombre de Jesús, tus poderes y fortalezas son destruidos, y desde este día en adelante, no tocarás ni molestarás al pastor ni la iglesia sella las palabras con la sangre de Jesús. Luego, oraba en mi lengua celestial y continuaba orando hasta que sentía un avance completo. Hice esto por 21 días, cantando alabanzas y glorificando a Dios. Después de completar el ayuno de 21 días, fui a la oficina del pastor Él estaba radiante, fortalecido y lleno de gozo. Me dijo: hermana, ven aquí. Quiero decirte lo que el Señor ha hecho. Me dijo que todas las brujas, de que él sabía, se habían marchado de la iglesia a excepción de una. Y ésta se había arrepentido y había confesado. También me dijo que él había recibido conocimiento revelado, tras conocimiento revelado, tras conocimiento revelado. Increíblemente, este ministro está ahora pastoreando de 4 a 5 mil miembros. El Señor me guió a hacer guerra contra las brujas y sus ataques a varias otras iglesias, que no compartiré en esta ocasión. Pero, en la experiencia en emprender guerra, aprendí cómo luchar en contra de los demonios fuertes que asisten a las brujas y a los hechiceros. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10 2.4 El nuevo diccionario mundial Webster define la guerra como el acto de combatir, un conflicto armado o luchas de cualquier índole. La Biblia nos dice que estamos en una guerra y que debemos ponernos toda la armadura de Dios. No estamos luchando en contra de la carne ni la sangre y que las armas que usamos no son tangibles. Nuestro enemigo es invisible y luchamos en contra de él y sus demonios con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, Efesios 6 2.11-17, con oración y ayuno, Mateo 17:21, la sangre del Cordero y nuestro testimonio cristiano, Apocalipsis 12:11. Aunque la palabra de Dios cubre esto, muchos santos no entienden que hay rangos de demonios en las regiones celestes. Efesios 6:12 nombra estos rangos como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor me enseñó que esos demonios asisten a las brujas y les dan el poder para hacer el mal. Varios meses más tarde, estaba acostada en mi cama con mi espalda a puerta de la recámara. Estaba leyendo cuando de repente el Espíritu Santo dijo: mira por encima de tu hombro. Me di vuelta y vi un dragón, con ojos muy penetrantes y malvados y con una mirada feroz. Empecé a decir repetidamente: Jesús. 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 Cuando repetí Jesús 3 veces, el dragón desapareció. Parte de mi cuerpo estaba tan frío como si hubiera estado en una heladera. Continué diciendo: Jesús hasta que mi cuerpo volvió a la temperatura normal. Una vez más, le di a Dios la gloria, porque no me venció el temor. Yo sabía que la paz del Señor Jesús me protegía. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4 2.4 En otra ocasión, iba manejando por el sur de California, de vuelta de una reunión cristiana acompañada por otras 3 personas. De repente un camión de reparto se acercó a la parte de atrás del auto como si fuera a embestirme. Empecé a decir: Satanás, en el nombre de Jesús, te ato y destruyo tus obras. Luego, el camión de reparto giró inmediatamente hacia el lado del pasajero y el chofer lanzó una mirada feroz hacia mi ventana. Su mirada era fría, obscura y penetrante, su cara estaba blanca, pálida y colmillos colgaban fuera de su boca. Una vez más dije: en el nombre de Jesús, demonio te ato. Y él se marchó. A Dios sea la gloria por otro momento victorioso. Yo creo que estas fueron artimañas de Satanás para tratar de hacerme retroceder. Pero cuanto más él tramaba, más Cristo se levantaba en mí, lo que me dio aún más determinación de hacer la voluntad de Dios. Mientras esté en la voluntad de Dios, Satanás solo puede hacer lo que Dios le da permiso para hacer y no más. 22 Permanecí en esta batalla por casi un año. Gracias a Dios por la victoria. 4. Ganando la batalla mientras estaba orando ante el Señor, Dios me habló.
Me dijo que fuera a cierta ciudad a interceder y a dirigir una guerra espiritual por una iglesia cuyo ministerio estaba bajo un ataque muy fuerte. Intercesión, definida en el Unger's Concise Bible Dictionary, es una forma de orar en que el suplicante está en la brecha entre Dios y alguna necesidad grande. Lea Romanos 8 2.26-27. Yo dije, está bien, Señor. Y fui. Hablé con el pastor después del servicio y le dije que venía para hacer guerra espiritual contra las brujas y los hechiceros que estaban atacando su ministerio. Una bruja y un hechicero de alguna manera se enteraron del propósito por el cual fui ahí, y empezaron a trabar guerra contra mí. Todo tipo de actividades y fuerzas demoníacas vinieron en contra de mí. Mi carro se descomponía constantemente para impedirme ir a la iglesia. Me despertaba tosiendo y ahogándome. Un fuerte olor a azufre revuelto con otro olor indescriptible entraba por mi nariz mientras dormía, y me despertaba peleando en la batalla espiritual. El poder se rompía por un corto tiempo, luego regresaba, una y otra vez. Esto sucedió desde el mes de diciembre hasta finales de marzo del siguiente año. Empecé a ayunar, y a orar, y le pregunté a Dios por qué esta batalla iba y venía. Entonces, el Señor me preguntó, ¿qué hace que un cristiano tenga éxito? Y le contesté, el Espíritu de Cristo que vive dentro uno. A estos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Y, contesté también al Señor, teniendo obras de fe. Con este fin oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:2.11-12. En la iglesia, mientras estaba arrodillada orando, el Señor empezó a revelarme lo que las brujas, hechiceros y adoradores del diablo hacen para tener éxito en sus obras. Ellos son impulsados por el miedo, el odio, la ambición y el orgullo. Inmediatamente empecé a orar y a maldecir los poderes y las obras del miedo, el odio, la ambición y el orgullo, junto con el asesinato, hechicería y brujería en el nombre de Jesús destruyendo sus obras y obstruyendo la obra de estos espíritus en esa persona sometida a Satanás. También, en el nombre de Jesús, silencié los espíritus que dirigen y maldecí el espíritu de ceguera, pesadez y esclavitud. Le pedí a Dios que abriera los ojos de esa persona para que pudiera glorificar a Jesús, y abriera el oído de su corazón para que pudiera oír la voz del Señor. Oré para que el Señor le revelara toda la maldad que estaba haciendo, para que su corazón pudiera recibir convicción. Yo quería que él se arrepintiere. Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Juan 12:40. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Poco después, el brujo padeció un cambio completo. La dureza de su corazón se disipó, y una suavidad empezó a aparecer en él. Confesó abiertamente que estaba metido en el satanismo, y que él había matado a personas poniendo maldiciones sobre ellos. Él admitió que participaba en la brujería sexual y muchos otros rituales paganos. También dejó de moverse constantemente durante los servicios de la iglesia, y comenzó en verdad a participar en la alabanza y adoración. Quiero enfatizar que si estos demonios y sus obras son destruidas en una persona, entonces ellos ya no tienen éxito para hacer obras de brujería en contra de la iglesia y los hijos de Dios. A propósito, el brujo perdió tanto poder sobre la iglesia que al final se marchó. Yo dije, Señor, esto es muy simple. Solo necesitamos ayunar y orar, y destruir las obras del miedo, el odio, la ambición, o cualquier otra atadura que esté impulsando a una bruja, brujo, hechicero o sumo sacerdote. Desde ese momento en adelante mis batallas contra cualquier bruja, brujo, o alguna forma similar de un agente malvado, lucren mucho más fáciles. Simplemente hacía un pequeño ayuno de 3 días para determinar la característica malvada dominando a esa persona, y luego empezaba a orar. Recuerde, las brujas y los brujos son seres humanos. Por consiguiente, sin los demonios obrando en ellos, no tendrán éxito.
como lo indican las Escrituras. Cuando Jesús echó fuera el demonio llamado Legión, los demonios se fueron y el hombre fue restaurado a su estado normal. Cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían la montaña, y le rogaron que les dejase entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había acontecido. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lucas 8:2.28-35 Hubo otra reunión cristiana a la cual el Señor me llamó, y me bendijo al llamarme a la batalla espiritual. Hablé con una hermana, que había estado trabajando con el ministro, y le expliqué que quería interceder en contra de los poderes de las tinieblas y la brujería. Ella me dio un distintivo como consejera, para así poder entrar al edificio para hacer guerra espiritual antes de cada servicio. Llegaba horas antes de que el servicio empezara y me iba a una área donde no llamaba la atención y empezaba a interceder y a hacer guerra espiritual, en el nombre de Jesús, contra los poderes de las tinieblas. Prohibía a estos demonios, en el nombre de Jesús, que intervinieran con las brujas, así de esta manera ellas podrían hacer una decisión libre de recibir a Jesús y ser salvas. La oración fue la siguiente, en el nombre de Jesús, Satanás, todas tus influencias y espíritus están totalmente paralizados y prohibidos de influenciar a estas brujas y hechiceros. Ellos tendrán la libertad de escoger si quiere dar sus vidas al Señor. Así que ustedes están completamente silenciados en el nombre de Jesús. Después, oraba intensamente en mi lengua celestial hasta sentir la victoria. Una vez que esto ocurría, yo sabía que estaba hecho. Una mujer que viaja regularmente con el ministro se acercó a mí cuando estaba terminando de orar. Ella me preguntó por quién estaba orando. Le contesté que estaba orando para que brujas presentes fueran salvas. Me miró y sacudiendo su cabeza se marchó. Ese viernes por la noche, el ministro se detuvo y dijo que había una bruja en el servicio que el Señor quería salvar. Él llamó por una bruja, y luego muchas otras brujas vinieron al altar. Después, en otro servicio, la misma mujer me dijo que ella había sido testigo de que yo había dirigido una guerra efectiva para que las brujas fueran salvas y que también había sido testigo de los resultados. En otra ocasión, en otra ciudad, ella dijo, yo viajo mucho y asisto a muchos servicios como estos, pero jamás vi algo semejante como lo que pasó con las brujas. No fui yo quien hizo la guerra, sino Cristo que vive en mí. Gloria a Dios. En otra ocasión diferente, fui a una conferencia y Dios me instruyó a ayunar por 7 días y 7 noches. Él me instruyó que intercediera antes de cada reunión. Y así, silenciosamente iba antes de cada servicio, y me arrodillaba o me sentaba a orar e interceder y hacer guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas que estaban obrando en las brujas. Había muchas de ellas en ese servicio en particular. 3 Después de orar no había pesadez ni interferencia de parte de ellas, y Dios reinó. También otras personas que asistieron, indicaron que habían muchas brujas en ese servicio en particular, pero no obstante, no hubo ninguna interferencia por parte de ellas. Ellas no tenían poder. Nuevamente, yo estaba ahí para interceder, atar los poderes y destruir las obras de todas las brujas en cada servicio. En el nombre de Jesús, le prohibí a los espíritus guías venir al servicio. Hay tanto poder en el nombre de Jesús, una cantidad enorme de poder. A propósito, uno puede fácilmente hacer guerra espiritual silenciosamente durante los servicios, sin llamar la atención. De esa manera nadie sabe lo que usted está haciendo, y Dios recibe toda la gloria.
Hay un ejemplo en las escrituras de cierta joven que poseía un espíritu de adivinación. Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Hechos 16 2.16-18. Esto ilustra nuevamente que una vez que las obras del maligno son destruidas, la persona se vuelve impotente. Muchas veces, las brujas, etc., no han sido verdaderamente amadas, o han sido heridas, maltratadas y ultrajadas por sus padres o alguien durante su niñez. Muchas de ellas es posible que hayan asistido a una iglesia cristiana y fueron rechazadas también. Pero la iglesia de las tinieblas las recibieron con los brazos abiertos. La iglesia cristiana necesita tener cuidado de demostrar el amor de Cristo a toda la gente, sin importar sus apariencias. Dios es amor. La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de mí, y no hubo quien. Busqué consoladores y no hallé ninguno. Salmo 69 2.20. La manera que lloro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo vengo en contra del espíritu príncipe gobernador y todos los demás espíritus. Yo vengo a través de la sangre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Yo te paralizo y silencio, te prohíbo influenciar o fortalecer a la bruja o brujo, en el nombre de Jesús. Estamos destruyendo tus obras, los espíritus de odio, amargura, asesinato, espíritus de hechicería, brujería y todos sus espíritus acompañantes, sus obras, sus poderes, sus influencias son destruidas en el nombre de Jesús. Yo les paralizo a todos, ahora mismo. Ustedes no podrán usar más esta alma contra la iglesia, o una persona en particular, en el nombre de Jesús. Vengo en contra del espíritu de ceguera, ato los espíritus de cautividad y pesadez, miedo y odio. Te pido, Señor, que abras sus ojos para que puedan ver la gloria de Jesús. Abre sus corazones para que puedan oír tu voz. Rompe los yugos en sus vidas y dales la libertad en sus almas, que puedan ser libres para arrepentirse. Enséñales cada acción y obra maligna de que son culpables, y Señor Jesús, convence sus corazones para que se arrepientan. Saca a estas almas de las tinieblas, salva a estas almas para que tú tengas la gloria. Satanás, te silencio en el nombre de Jesús, atando tu intervención. No estorbarás a estas almas y ellas tendrán la libertad de escoger si quieren arrepentirse o no. Ellas harán esto sin tu interferencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato y destruyo toda brujería, hechizo o maldición que se haya pronunciado contra mí y contra cualquier otra persona a través de algún brujo o bruja. Ato y destruyo todos los poderes y obras que obran a través de ellos, en el nombre de Jesús. Y declaro que cualquier hechizo, maldición o brujería que hagan contra mí o contra otra persona, a través de ellos, vuelvan sobre sus propias vidas, en el nombre de Jesús. También, Señor, oro para que envíes tus ángeles guerreros para pelear contra estas actividades demoníacas, y envíes tus espíritus servidores para ministrar a estas almas. Después de orar así, empiezo a orar en el espíritu con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Hasta que el Espíritu Santo empieza a interceder, llevándome a una intercesión profunda. Continúo orando, orando y orando, hasta que obtengo la victoria en la esfera espiritual. Cuando entro en la esfera espiritual, entonces sé que el Señor está obrando. Aun cuando una bruja o brujo individual no se arrepiente, ella, o él, pierde su poder y no tiene éxito en influenciar a una iglesia, una familia, una persona, o un matrimonio. Conclusión: hace muchos años, Dios me despertó una noche y me dijo: Ruthie, la iglesia está durmiendo y el mundo del oculto está creciendo rápidamente. Es tiempo de que los santos se despierten, se pongan sus vestiduras de guerra, y peleen en contra de las fuerzas de las tinieblas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:2.8 Me gustaría aconsejar a aquellos que están luchando en contra de los poderes de las tinieblas que por favor ayunen y oren, y le pidan a Dios que primero les enseñe sus propias debilidades. Es sumamente importante que usted sea primero liberado. Si usted no ha sido liberado, Satanás usará sus propias debilidades en contra de usted y usted se convertirá en su peor enemigo. Aunque mencioné esto en un capítulo anterior, siento una necesidad tremenda de repetir esta declaración. Antes de empezar un ayuno, le aconsejo que tome un laxante herbáceo para ayudar a limpiar su sistema. Esto ayudará a prevenir que las toxinas y el veneno de la comida ataquen su cuerpo con dolores de cabeza, y que se vuelva irritable y flojo. Algunas veces, Satanás intentará atacarle al principio de su ayuno para impedir que continúe. Pero prosiga, como Filipenses 3:14 declara, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 1:14 Siempre es una gran bendición cuando usted avanza hasta terminar el ayuno. Muchas veces el ayuno le preparará y le ayudará a combatir cualquier tentación que viene en contra suyo. También afinará su conciencia espiritual y le capacitará para luchar exitosamente en contra del enemigo. Daniel quería entender la visión que había recibido acerca de los últimos días. Él estuvo en congoja por 3 semanas completas y no comió pan ni carne ni nada deleitoso hasta cumplirse las 3 semanas. El ángel se le apareció y le dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:2.12-13 El enemigo tratará de parar o impedir las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero recuerde, el ayuno pondrá alas a su oración y obtendrá resultados en el mundo espiritual. Por favor, antes de empezar el ayuno, busque a Dios para saber el tipo y la duración del ayuno que debe emprender. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:2.6 Dios quizás dirija a algunos a un ayuno seco, a otros con agua, y a otros con jugo. Todo depende de su cuerpo, y de lo que Dios quiera cumplir. Ayune con motivos puros, no por razones egoístas ni por ganancia personal, sino para buscar a Dios, su reino, y su voluntad para su vida. Si esto es hecho debidamente, el ayuno y la oración producirán una gran unción sobre su vida. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción. Isaías 10:27 Jesús dijo que nosotros no debemos solamente hacer las mismas obras que Él hizo, pero también obras mayores. Sabemos que Él derrotó al enemigo en el Calvario, sin embargo, las obras malignas siguen ocurriendo en nuestra tierra. Jesús nos dio el poder para caminar y hollar serpientes, y también para destruir las obras de nuestro enemigo. Las iglesias y los cristianos no deben ser derrotados por las obras del diablo. Las finanzas del cuerpo de Cristo tampoco deben estar en un estado de derrota. Recuerde, ya hemos ganado a través de Cristo Jesús. Muchas brujas y hechiceros han venido al Señor sin recibir el fundamento en las cosas profundas de Dios y se les ha otorgado puestos de liderazgo en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el que tiene ministerio, que espere por él. Romanos 12:2.7, parafrase de la versión King James en inglés. Usted tiene que ser formado y moldeado para su ministerio. También tiene que ser puesto a prueba, ser afligido y pasar por el fuego. Así que les advierto a los pastores a que esperen en el Señor, y que busquen a Dios sinceramente, antes de ordenar a gente y ponerlos en puestos de responsabilidad poco tiempo después de haber sido salvos. Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:2.6 Es tiempo que la iglesia despierte. Debe levantarse y tomar su posición victoriosa en Cristo. Dios nos ha dado el poder para destruir todas las obras de la brujería a través de ayuno y oración, en el nombre de Jesús.